Hola, hola. Hoy os voy a mostrar un vídeo de los que me encantan. He probado la permanente de vela de Creating Wave para hacer ondas. Siempre siguiendo las indicaciones del fabricante, he procedido a hacer los siguientes pasos. El primer paso después de lavar el cabello será poner el pretratamiento, lo que viene a ser el protector, y lo he distribuido muy bien por todo el cabello con la ayuda de un peine. El segundo paso será poner los bigudí. Yo he hecho el montaje clásico. El tercer paso es aplicar el líquido de la permanente. Y empiezo desde la zona frontal a la zona de atrás, lo que viene siendo la nuca. En el cuarto paso envuelvo con papel osmótico y gorro de plástico y lo dejaré el tiempo de exposición según las indicaciones del fabricante. En este caso me tengo que fijar que es cabello natural. El quinto paso, retiro el líquido de permanente con agua caliente durante 5 minutos. Pero esto solo una vez que ha pasado el tiempo y he analizado que el cabello está ondulado. El sexto paso no lo dice el fabricante, pero yo lo hago. Seco el cabello un 30% aproximadamente, para que el neutralizante me coja mejor en el cabello. El séptimo paso es aplicar el neutralizante del mismo modo que lo he hecho con el líquido de la permanente.
Octavo paso, pongo el gorro de plástico y espero el tiempo determinado. Noveno paso, he quitado los bigudíes y ahora le pongo la segunda aplicación de neutralizante. Sigo dejando los tiempos indicados. Décimo y último paso para el tratamiento, he enjuagado para retirar el exceso del neutralizante sin aplicar ningún otro producto. Si queréis ver el vídeo completo de cómo hacer esta permanente, os invito a que veáis mi canal. Francamente me ha gustado el resultado. Solo he de decir que el hecho de ser un líquido para hacer ondas me lo esperaba con un olor más agradable. El líquido de la permanente tiene un olor algo fuerte, o sea que me recuerda a los líquidos de permanente de los antiguos. No sé si sabéis de lo que os hablo. Ahora procedo a secar por completo con secador de mano y difusor. Y este es el resultado. A mí me encanta, solo por el hecho de que se ha quedado súper natural. No se nota para nada que es un moldeador. No olvides el dedito arriba si te ha gustado.